Hola, hola, soy Kirin Rup de Rup Alchemy y en este video te voy a hablar acerca de la sombra. ¿Qué es la sombra y cómo convertirla en tu aliada? Este video nació de una sección de preguntas abiertas que ustedes me han realizado y he escogido una para poder profundizar en algo que creo que puede ser importante para el colectivo, para la humanidad. Para entender qué es lo que es la sombra, vamos a mirar el ejemplo figurativo de cómo realmente se manifiesta una sombra. Por ejemplo, atrás mío hay una sombra y te darás cuenta que la sombra se forma en contraste con la luz. Mientras más fuerte es el contraste de la luz, más larga verás que se proyecta la sombra, más grande. Por lo tanto, tenemos una primera pista. La sombra es aquello que se forma como contraste con la identificación con una parte luminosa, con el contraste de una parte luminosa. Mientras más miro solo una sección de luz, más grande se hace ese aspecto de la sombra. Esto es porque vivimos en una realidad dual, tridimensional en el plano humano, donde aprendemos a través de los contrastes, donde estamos sometidos a las leyes de la dualidad, el día y la noche, el calor y el frío, la luz y la sombra. Eso quiere decir que como se organiza nuestra realidad a través de la dualidad, si solamente nos identificamos con la luz o desde el plano humano entendido como todas aquellas cosas bonitas, buenas, que nos parecen lindas y que nos gustan, o solo nos consideramos y aceptamos ser una buena persona, estamos escindiendo, disociando y cortando o amputando incluso una gran sección de nuestra personalidad que contiene de hecho mucho material. Sería algo así como equivalente a decir solamente quiero vivir de día, la noche no me importa, no es importante. Solamente quiero identificarme con el día y ojalá todos los humanos pudiesen tener solamente día y voy a pretender como que solamente existe el día. Así de ridículo es no integrar la sombra. ¿Qué es lo que hay en la noche? En esa otra sección están los sueños, está el inconsciente, está el diálogo directo con el alma, están las emociones reprimidas, subconscientes, está todo aquello que está pulsando y latiendo en una dimensión misteriosa y muchas veces desconocida, donde también existen muchas simbologías, imaginarios e información que viene de tu alma, incluso de vidas pasadas. De hecho, mucha información de los registros akáshicos, que son la gran biblioteca espiritual, gotean y se traspasan a través de los sueños. Por lo tanto, rechazar todo ese aspecto de nosotros nos deja totalmente inválidos y discapacitados. ¿Cómo se crea la sombra en un primer lugar? En nuestra infancia, cuando crecemos, la mayoría de nosotros y el estado actual de la humanidad, nacemos en una familia cuyos padres van a estar bastante identificados con lo que les parece bien, mal, correcto, incorrecto. Y dada cómo están dadas las dinámicas familiares y afectivas en esta sociedad, en el estado actual de la humanidad, es muy probable que para la mayoría de nosotros, nuestros padres nos hayan dicho que solamente está permitido ser de una forma, o nos hayan mostrado, ya sea verbal o explícitamente, o bien de manera no verbal e implícitamente, que cierta forma de ser no es aceptada por ellos. Y dado de que nuestra supervivencia en la infancia depende de este vínculo con nuestros padres, nosotros vamos desde muy chiquititos a aprender a fragmentar y cortar esas partes de nuestra personalidad que a mi papá no le gusta, a mi mamá no le gusta. Entonces, esto comienza de cosas tan triviales y simples como si no te sacas buenas notas, entonces te voy a castigar. Eso quiere decir de que si yo no me saco buenas notas, en esencia, si me castigan, significa que no soy una buena persona y que no soy querible. Por lo tanto, esa parte de mí que está asociada al no sacarse buenas notas, por ejemplo, me siento insegura porque la profesora siento que no me trata bien, entonces no puedo aprender matemáticas, o me siento insegura porque tengo baja autoestima, entonces no sé cómo relacionarme con esta materia o este contenido porque estoy con toda esta interferencia emocional, o tengo ciertos problemas con mis compañeros y no me puedo concentrar en clase. Todas esas son la gama de experiencias que pueden estar asociadas al motivo por el cual un niño se saca malas notas. Y todas esas dimensiones de ti
que estaban asociadas a eso, si alguna vez te sacaste una mala nota y te castigaron, por ejemplo, van a estar asociadas y se van a ir directamente a este terreno que llamamos la sombra. Es decir, todos esos aspectos de mi experiencia no son aceptados por mi padre y mi madre, y yo, para poder sobrevivir, dependo no solamente de el alimento y el techo de mi padre, sino del afecto condicional, que es como nos condicionan nuestros padres a nosotros, y por lo tanto yo no puedo aceptar estas partes de mí, no puedo permitirlas que existan en mi personalidad, porque si no, mis padres no me van a querer, y si no me quieren, yo me voy a morir. Porque la supervivencia en la infancia es literalmente de naturaleza emocional y afectiva. Porque si yo no sé, si yo no soy querida por mis padres, ¿dónde me voy a ir y quién me va a querer, con quién otra persona voy a vivir? Entonces la supervivencia y el afecto en realidad es un tema de vida o muerte en la infancia. Por lo tanto, dado de que es tan crucial para la supervivencia psicológica en la infancia el ser aceptados por nuestros padres y tratar de moldearnos a como ellos quieren que seamos, dadas las condiciones que nos ponen para querernos, implícita o explícitamente, entonces nosotros aprendemos de manera muy avanzada y muy inteligente, que es lo que nuestro ego sabe muy bien hacer, viene diseñado para organizar nuestra personalidad y nuestra identidad. Aprendemos a fragmentar de nuestra psiquis aquellos aspectos que están asociados con esas experiencias o esas emociones sentidas que no les gustan a nuestro padre, madre y o nuestro entorno más adelante, colegio, pares, amigos, etc. Entonces desde muy pequeños aprendemos a hacer el mecanismo por excelencia de la sombra, que es la identificación rígida. Dado de que yo me identifico rígidamente solamente con un aspecto de mi ser, pongamos que me identifico solamente con que exista el día, y tan ridículo es este ejemplo, cómo funciona realmente en nuestra psiquis, porque fragmento y me identifico rígidamente, haciendo la ilusión como de que en realidad solamente yo tengo este aspecto de mi personalidad, cuando en realidad lo otro no deja de existir. Yo puedo pretender de que solamente existe el día, pero la noche no ha realmente dejado de existir. Y puedo compensar toda mi vida y organizar toda mi vida para tratar de simular que no existe la noche, o que no existen estos aspectos de mi personalidad, pero en realidad van a estar ahí latentes y tarde o temprano me van a pasar la cuenta, porque son parte de mi terreno psíquico, de mi terreno psicológico. Y de hecho contienen, por lo mismo, dado de que tienen información vivencial y tienen información psíquica acerca de quiénes somos en nuestra realidad y qué es lo que nuestras relaciones nos enseñaron, la sombra tiene información vital con respecto a nuestro propósito de vida, de nuestro propósito de crecimiento, que esencialmente está vinculado a nuestro proceso de sanación. Dado de que hay un karma familiar y hay un motivo por el cual elegimos a estos padres y estas condiciones en nuestro entorno para aprender lo que tenemos que aprender. Por lo tanto, en la sombra está gran parte de la información genética, espiritual, del propósito de vida y de lo que tú viniste a hacer y a aprender. Entonces, ¿qué es lo interesante en esto? Cuando una persona comienza en el camino espiritual o busca el camino espiritual como medio para sentirse mejor, muchas veces puede ocurrir que caiga en el bypass espiritual. El bypass espiritual es una forma de escapismo en que buscamos la luz a toda costa y buscamos solo sentirnos bien, buscamos hacer yoga, prender inciensos, hacer cursos, tocar música bonita, mantras, lo que sea. Nos identificamos rígidamente solamente con las cosas bonitas, luminosas, para tratar de sentirnos solamente de esa forma y dejar de sentirnos de la otra. Cuando en realidad en el dolor y en las experiencias dolorosas de sufrimiento está la clave de nuestra transformación personal y de nuestra capacidad evolutiva. Nuestra personalidad, que es como nosotros nos presentamos frente al mundo, y es una combinación de el alma y el ego, esa personalidad, mientras más se identifique solamente con aquellos aspectos que considera bueno, ser solamente una buena persona y aceptar solamente ciertos aspectos de mí, más se va a fragmentar y por lo tanto más se va a rigidizar. Esto quiere decir que
cuando yo en mis relaciones ande por el mundo y vea cualquier cosa que se parezca a mi sombra o que resuene vibracionalmente con el contenido psicológico que hay en mi sombra, entonces lo que voy a hacer automáticamente, lo que va a hacer mi ego en realidad, va a ser, ¡pum!, rechazar afuera. Esto en psicología se llama proyección, el mecanismo psicológico mediante el cual veo afuera de manera amplificada aquello que estoy rechazando en mí o aquello que no acepto en mí. Dado de que no lo tolero dentro de mi experiencia, cuando se presenta frente a mí una situación similar, es como que fuese gigante el nivel de irritación. ¿Te acuerdas que te dije que mientras más sea la identificación con la parte luminosa, más crece la sombra? Por lo tanto, mientras más creo que solamente es correcto una sola forma única de ser y todo lo demás está estrictamente mal y debe ser aborrecido por mí y por toda la humanidad, más grande va a ser la fricción y la intolerancia y el rechazo y el mal rato que voy a pasar pensando que eso afuera es terrible y tiene que ser eliminado de la sociedad y del mundo. Y en realidad eso es lo que yo estoy proyectando afuera, que es lo que yo estoy haciendo en mi interior. Creo que eso debe ser eliminado de mi experiencia. Y en realidad no puede ser eliminado porque solamente puede ser traspasado al subconsciente, donde va a crecer y crecer y crecer. Y mientras más tiempo pase en ese calabozo del subconsciente, eventualmente se va a convertir en un monstruito. Y ese monstruito va a convertirse luego en un monstruo y en un demonio. Y estos van a ser los monstruos y los demonios internos que nos van a estar acosando en nuestro interior con todas aquellas sensaciones que nos hacen sufrir, que nos incomodan, que no nos gustan acerca de nosotros mismos y de los demás. Entonces andamos con este calabozo a cuestas lleno de monstruitos. Entonces cuando afuera nos encontramos con situaciones en las que aparece que hay buenos motivos para rechazar a cosas similares como los monstruitos que yo tengo allí. Por ejemplo, si yo aprendí de pequeña que no podía ser sensual como mujer y que eso era de puta o era mal visto y que toda la sensualidad está asociada a la pornografía, etc. Seguramente porque mi entorno me condicionó a pensar eso, esa era la experiencia y los prejuicios que ellos tenían respecto de la sensualidad, ya sea por una formación religiosa o por alguna experiencia o sistema de creencias personal. Entonces yo voy a haber aprendido que la sensualidad está asociada a todas estas cosas negativas y cuando yo vea un póster de una mujer sensual o vea una mujer sensual en una clase de yoga o cualquier imagen afuera que yo asocie con sensualidad, automáticamente voy a proyectar este condicionamiento psicológico que traigo anterior en esa imagen o en esa persona que estoy viendo afuera. Entonces mi ego va a decir, no, no, elimínalo. Y voy a ir a decir, oye, eso no debería ser así, ella parece una puta o no se debería mostrar de esa manera, ya sea a través del rechazo o la crítica frontal o el juicio frontal, que esta es la manera extrovertida de rechazar un aspecto de ti misma, o bien la manera introvertida hacia adentro, que se vierte hacia adentro en el juicio, es cuando yo me contraigo y en lugar de decir, ¡ay, qué terrible eso!, lo pienso, pero no estoy diciendo apuntando con el dedo a esa persona, sino que yo estoy en mí apuntando el dedo, la posibilidad de parecerme a esa persona. Entonces digo, uy, no, no puedo tener sexo con mi pareja antes del matrimonio porque eso es de puta. O no, no puedo vestirme o hacer este tipo de movimiento, este tipo de danza porque eso es de mujer suelta o es malo o es pecador o lo que sea que a mí me hayan enseñado con respecto a esa experiencia. Entonces yo me voy a impedir y voy a juzgar y voy a sabotear mi propia experiencia que esté relacionada con ese aspecto que en mi ego se formó, ese concepto condicionado respecto a la sensualidad, por ejemplo. Entonces estos son los dos mecanismos en que podemos ver ese aspecto del rechazo a la sombra. Y así es como se van formando las adicciones, las fobias, las enfermedades o los trastornos psicológicos, porque son todas aquellas formas en que la personalidad se ha rigidizado por este proceso que yo llamo identificación rígida, donde solamente te identificas rígidamente con ciertos aspectos que consideras buenos y todos aquellos aspectos en los cuales
fuiste condicionado a no aceptar o lo hiciste para poder sobrevivir psicológicamente en tu entorno, quedaron en este calabozo de tu subconsciente y son los monstruitos que están en tu interior. ¿Por qué son monstruitos? Porque tú piensas que son malos, están encarcelados. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos de las personas que están encarceladas? Pues que son lo peor de la sociedad, la peor escoria, que son malas personas esencialmente. Entonces aquellos aspectos monstruitos que son aquellas dimensiones de ti que están en tu interior, tú piensas desde tu ego que son de una mala persona. Entonces, si tú aceptas esos aspectos de ti misma o de ti mismo, va a significar que tú eres una mala persona. ¿Cómo voy a aceptar de que fui infiel? ¿Cómo voy a aceptar de que me gusta el sexo? ¿Cómo voy a aceptar de que pienso diferente a las creencias de mi papá o mi mamá? ¿Cómo voy a aceptar de que soy abierta de mente en un lugar donde me dicen que tengo que pensar de cierta manera? ¿Cómo voy a aceptar de mí que me gusta alguien del mismo sexo porque tengo una identidad de género distinta? ¿Cómo voy a aceptar de mí que tengo ciertos intereses que a mi grupo social o familiar les parecen una locura o les parece que son de mala clase o que son de locos o de persona demasiado liberal o radical o por lo contrario, que es demasiado reprimido, ortodoxo, etc. Estas son las cosas que pensamos de nuestro interior, que creemos que si yo acepto eso en mí, soy una mala persona. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que para trabajar con la sombra y aceptar este aspecto de tu sombra, vas a tener que conocer en primer lugar muy bien tu ego y cómo funciona tu ego, porque es tu ego el que va a resistirse a aceptar esas dimensiones de ti de acuerdo a la historia que tú creaste. Segundo, para poder trabajar con tu sombra y convertirla en tu aliada, vas a necesitar, es un prerequisito, tener una práctica de autoconciencia que te permita aprender a observarte a ti, eso te va a permitir observar cómo funciona tu ego. Y segundo, desarrollar una base de práctica de amor propio. Estos dos aspectos yo lo llamo poder mirar con ojos de amor y verdad. Si tú tienes la capacidad de cultivar una mirada interna de amor y verdad, vas a poder trabajar con tu sombra y atravesar cualquier dificultad en la vida. Porque el ojo que tiene el amor también tiene la compasión y está abrazando y comprendiendo que el origen por el cual está esa sombra ahí o ese monstruito ahí es porque en algún momento de su historia fue rechazado, fue juzgado, fue negada en sus necesidades. Y por lo tanto tiene un muy buen motivo para estar rechazando esos aspectos de su personalidad. Esa es la compasión que tenemos para poder mirar el dolor, no solamente en nosotros, sino también en los otros. Y con esa práctica de mirada y de mirada compasiva, amor compasivo, eventualmente también vas a poder comenzar a mirar las dificultades de los demás o los defectos, lo que tú ves como defectos de los demás, como con ojos compasivos y amorosos también. Porque si tú tienes una relación de rechazo en tu interior, seguramente vas a tener una relación de rechazo con las personas que te rodean también. Y si tú tienes una relación de amor y una práctica de compasión con tu ser interno, con tu niño interno y con las experiencias que tú has tenido y todas las dimensiones de tu personalidad, incluyendo estos monstruitos que están relacionados con tu infancia, entonces vas a poder tener la misma mirada con las personas afuera. Y es así como podemos llegar a comprender que aquellas personas que han cometido delitos, o incluso los asesinos, o las personas, sin ir más lejos, cercanas a ti, que han cometido errores, que han sido infieles, que han estafado, o las cosas más terribles que te puedas imaginar, viene de un dolor muy grande y de una fragmentación en su propia psiquis, en su interior, que los hace actuar de esa manera. Por supuesto que no quiere decir que vas a tolerar o avalar esas conductas en tu vida, pero al menos sí poder entender desde la compasión humana desde dónde viene ese ser humano, cuál es la configuración que la ha llevado a ser como es.
eso va a cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con esas personas. Y eventualmente no van a existir las cárceles, sino sistemas reales de regeneración psicológica para las personas. Eso al menos pienso yo desde mi lado bastante idealista humanitario, pero creo que hacia allá va la sociedad del futuro y de la nueva era. Y el segundo aspecto, amor, el segundo aspecto es la verdad, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento para poder mirar con nitidez cuáles son realmente esos aspectos de mí mismo que yo rechazo, que niego, que no me gustan y por qué, qué sucedió en la infancia, en qué momento los rechacé, de dónde vino, quién en mi familia o en mi entorno rechazaba o no me permitía ser así. Y desde ahí es donde se gestó eso. Y poder mirar esa parte, ese monstruito en el que primero vas a observar y te va a parecer horrible y vas a creerte incapaz de ser de esa manera, poder virarlo con esta neutralidad. En lugar de reaccionar a esa parte en ti, poder aprender a observar el fenómeno, fenomenológicamente, cómo se manifiesta esa parte de ti. A ver, voy a jugar a ser un observador, un investigador. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se comporta esa parte de mí? ¿Qué hace? En lugar de ir a juzgar al tiro si te gusta o no te gusta, si te parece bien o mal. Estos son los prerequisitos. Entonces, el amor propio y mirar con ojos de amor y verdad. Y por último, te voy a dar 3 tips de cómo trabajar con la sombra de manera directa en esta mini clase. Lo primero es trabajar con tus sueños y tener un diario de sueños. En tus sueños aparece gran cantidad de material psicológico subconsciente, emociones, instintos y aspectos de tu propia personalidad y de tu propio ser que tú has rechazado o has negado. Por lo tanto, cuando en los sueños aparece algo que te parece loquísimo, que digo, ¿por qué estoy soñando con esto? Presta muchísima atención porque contiene la energía psicológica de aquellos aspectos de ti que estás rechazando, que estás negando. Entonces, si hay un aspecto de ti en tu sueño que aparece alguien que es muy arrogante, o que es un abusador, o que es una mala persona, o que está matando a alguien, observa no la forma automática en la que salen, porque te va a espantar y te va a aborrecer. Recuerda que para eso necesitas amor propio y neutralidad, para no espantarte con esto. No significa que tú seas un abusador por mirar eso en tu sueño, pero sí cuál es la dinámica y la necesidad que hay debajo de ese personaje. ¿Cuál es la energía que tal vez necesita poder? Si es que necesita abusar de los demás. Necesita aprobación. ¿Qué es lo que necesita? Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo tip para trabajar con tu sombra es de observar, identificar cuáles son los aspectos de tu personalidad que rechazas. Y la manera más fácil de hacer esto es de observar a tu alrededor las personas en tus relaciones y en la sociedad, cuáles son las personas o las formas de ser que tú más rechazas, más ruido te causan, más te incomodan, más fricción te generan y que criticas en exceso, que encuentras intolerable, te produce un rechazo o un juicio o una reacción emocional instantánea. Ahí presta atención porque esos son los aspectos que estás, con los que estás luchando dentro de ti, que estás negando. Entonces observa en qué medida puede parecerse a ti o a tu pasado, o más bien solamente observando cuál es la necesidad emocional que hay debajo de esa forma de ser. Por ejemplo, la necesidad emocional que hay detrás de un abusador es de sentir poder. Por lo tanto, se siente bastante débil y desempoderado o tiene una debilidad muy grande en su ser. ¿Cuál es la necesidad que puede haber detrás de alguien que está constantemente criticando o envidiando a los demás? Necesita aprobación, necesita validación, necesita ser vista. Estas son cosas que tú tienes que indagar, por supuesto, en tu propia experiencia. Y por último, establecer un diálogo con aquella parte rechazada. Siéntate, dibuja esas partes de ti, esas partes que tú rechazas. Comienza con una sola, un aspecto que no te gusta, personifícalo y haz un diálogo interno. Juega a hacer un diálogo con esa parte. Y siéntate en tu espacio meditativo y pregúntale. Pon un cojín al frente y pregúntale a esa parte de ti. ¿Por qué te odio tanto? ¿Qué es lo que más me carga de ti? Cámbiate de asiento y respóndele a esa otra parte de ti.
bueno, no me gusta ser así o no me gusta que tú seas así por tal cosa. Establece un diálogo hasta lograr indagar qué es lo que realmente necesita esa parte. ¿Por qué la rechazas tanto? ¿Qué pasaría si la aceptaras en tu vida? ¿Cómo cambiaría tu identidad si puedes aceptar esa parte de ti y encontrar cuál es la necesidad emocional que hay debajo y cómo le sirve en el mundo ser como es? Vas a descubrir que hay una fuente inagotable de energía vital y de información espiritual en esa parte de ti que has negado. Y vas a encontrar que esa parte que has rechazado y negado está muy relacionada con tu infancia y te va inevitablemente a llevar a una herida en tu infancia en la cual una parte de ti fue negada. Y lo más trágico es que cuando negaste esa parte de tu personalidad, todo un cúmulo de otras formas de ser se fueron a la basura con esa parte. Entonces, cuando recuperas una parte de tu personalidad, de tu sombra, integras tu sombra, también integras todo un cúmulo como un racimo de uvas, un cúmulo de otros aspectos y formas de ser que estaban asociados con esa sombra. Y así, por ejemplo, sucedió ahora en un evento actual donde se ha descubierto que ciertos profesores o maestros de yoga habían abusado sexualmente de ciertos alumnos o seguidores. Se generó toda una polémica al respecto de son buenos, son malos, entonces todas sus enseñanzas son buenas y son malas. Esta es la tendencia que tenemos, ¿no? A idealizar algo, y en el momento que tú idealizas algo, idealizas una forma de ser, automáticamente estás creando un monstruo en una sombra. Entonces ten mucho cuidado con sobreidealizar e idealizar aquellos aspectos de tu personalidad o de las personas que tú conozcas o admires. Porque en el momento en que las idealizas estás creando una sombra de monstruo dentro de ti, de todos aquellos aspectos que tú consideras que no son permitidos por esa persona o por esa forma de ser. Entonces cuando se descubre que un maestro gurú ha hecho estos actos, después se le condena y las personas tienen un quiebre interno muy muy grande porque han idealizado su propio yo a través del reflejo de ese gurú o de esa persona. Y por lo tanto no pueden tolerar que esa persona también tenga aspectos que son malos, de mala persona, y tienen entonces que proyectar que son aceptables o no son aceptables. Entonces si cometió un error se me cae todo lo que esa persona significa y todas las enseñanzas y todos los racimos, los uvitas que están asociadas a eso, y también sucede conmigo. Y eso de hecho en realidad puede ser una fuente de liberación para muchas personas, porque en el momento en que se caen todos aquellos aspectos de formas de ser de ese gurú en este ejemplo, ¿no? Esto pasa con muchos ejemplos, este es tan solo uno de ellos. Se produce una liberación porque significa que todo aquello racimo de uva, esas formas de ser que yo no me permitía o juzgaba como malas, o todo este grupo social juzgaba como malas, resulta que ahora cuando se caen y ya no tengo este yo idealizado, esta forma de ser idealizada con todas sus uvitas, entonces en el momento en que baja esta idealización, se acerca y también disminuye el tamaño de mi sombra. Por lo tanto, aquello que antes yo idealizaba es aquellas partes de mí que más negaba. En el momento en que se cae esta idealización, entonces ya no tengo tanto conflicto con aquellas partes sombrías. Digo, wow, en realidad no es tan terrible. Todos somos humanos. A ver qué es lo que puedo aprender de esto. ¿Qué pasa si yo me permito ser un poco como esto? ¿O qué es lo que hay detrás de eso que hizo esa persona? ¿Y cómo puedo yo buscar una forma armoniosa de integrar esa forma de ser dentro de mí, a mi manera? Y esto se llama flexibilidad, la flexibilidad de tu personalidad. Lo que caracteriza a una personalidad sana es la capacidad de ser flexible, es de la capacidad de flexibilizarse en el entorno y en sus movimientos internos. Esto quiere decir que una y otra vez vas a encontrar aspectos de tu sombra que no te gustan y vas a tener que reorganizar tu identidad y tu propia historia para poder encontrar lo bueno que tiene eso que solía ser malo. Y ya deja de ser malo aquello que creías que es malo y por lo tanto lo aceptas como una nueva dimensión de ti, y en lugar de tener agujeros en tu personalidad, se empieza a iluminar aquellos aspectos y te sientes como una persona más completa. Esta es la manera de hacer la sombra tu aliada. Es un camino largo. En esta pequeña clase no puedo profundizar más, pero creo que esta es una primera introducción para poder identificar tu sombra y trabajar con ella.
Espero que te haya servido, cuéntame en los comentarios qué te parece, cómo te sentiste y estaré feliz de saber más de ti. Te abrazo, te bendigo en tu camino.